Los medios y el morbo. Otra vez la historia se repite, y no por ello hay que olvidarla. Otro rally y otra terrible noticia, esta vez en el Rally Sprint de Azpeitia. Siempre ha habido y habrá, desgraciadamente, accidentes graves en los rallies, en los cuales fallecen deportistas o aficionados. Pero lo que me saca de mis casillas es que solo se habla de rallies en los grandes medios de comunicación nacionales cuando hay luctuosos sucesos. Los buitres de los medios se centran en historias que capturan la atención del público y generan interés. Y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera responsable y equilibrada, no solo centrarse en aspectos negativos y sensacionalistas. Lamentablemente los rallies, como cualquier deporte de alta velocidad, conllevan un cierto riesgo de accidentes graves e incluso fatales, aunque se han tomado medidas para mejorar la seguridad en los rallies, como la introducción de la tecnología de seguridad avanzada en los vehículos y la implementación de medidas de seguridad en los tramos. El riesgo cero no existe en ningún deporte de motor. También es importante recordar que los rallies son un deporte popular, que genera pasión y entusiasmo entre los aficionados y que la gran mayoría de los eventos se llevan a cabo sin incidentes graves. Por lo tanto, es importante no generalizar y estigmatizar el deporte del rally por unos pocos casos aislados. Pero como exorganizador y aficionado eterno, reclamo que también se publique algo de los rallies en los que no sucede nada terrible, solo las luchas de deportistas con sus máquinas y el deleite de los aficionados en las cunetas de los tramos. Cuando las buenas noticias de los rallies ocupen todo el tiempo y tinta que las malas ocupan, será cuando nuestro deporte y los medios de comunicación rueden juntos. Ojalá el fallecimiento del navarro Artai Santidrián fuera el último. Allí donde vas, Artai, puedes correr sin que te caduque la homologación. Que la tierra te sea leve. Firmado Kiko Magaña.